producto de la muerte de la ex Miss Estados Unidos, que en días pasados falleció, se suicidó. Y Sí. quisiéramos tocar este tema, doctora, porque indiscutiblemente, a pesar de que se le ha dado apertura a algo que en algún momento era tabú y sigue siendo tabú, vemos saldos lamentables día tras día. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. De más decir que para mí es una muestra de sensibilidad extrema de que un programa que es para toda la familia como Mujeres al Borde y más en la hora y el horario en el que está, decida tocar un tema que no podemos tener miedo. Resulta que cuando tú dices, Bárbara, que es un tema tabú, más que nada no es un tema tabú, es que hay un temor inminente de la población de hablar de esto porque existe la idea totalmente errónea de que si tú mencionas o hablas mucho del tema, tú estás provocando de que los demás piensen en esto. Médica y clínicamente podemos decirte que hasta nos vemos en situaciones donde médicos de cualquier especialidad, incluyendo psiquiatras, psicólogos, le da temor preguntarle a su paciente, óyeme, ¿tú tienes una idea de que tú quieres acabar con tu vida? Porque piensan que si tocan el tema, da cabida a que se prenda O que de verdad no piensen. esa mecha. Sin embargo, tú no tienes ninguna otra opción para ayudar a tu paciente que no sea escarbar bien ese pensamiento y ese juicio. Nosotros tuvimos un programa anterior en donde hablamos de este fenómeno, pero cuando ocurren todos los días, nosotros tenemos una tasa de suicidio que oscila en República Dominicana. Entre cada 13 a 15 horas se suicida un dominicano. Wow. Las estadísticas Ya, desde doctora, hace que mucho, más de 10 años, están por encima de los 600, de las 600 personas que fallecen. Entonces, entre 1.7 y 2 personas se suicidan por día. Y eso es, entre comillas, un día normal. Porque cuando hay eventos generales y sociales importantes, esa cantidad se duplica. Ejemplo, Una pospandemia. tuvimos hace como un mes, un fin de semana largo, que solamente en un solo día se reportaron 3. Wow. Y eso fue un solo día de ese fin de semana. Pero, ¿qué ocurre? El suicidio es una entidad, es un fenómeno, no puede verse solamente en el contexto de el acto per se, sino que es toda una dinámica que se da antes de la mayoría de personas que en algún momento pudieran pensar en autolesionarse, están bordeados de una condición de salud mental. Digo la mayoría porque aquellos que tienen un trastorno del estado del ánimo depresivo, un trastorno de ansiedad, un trastorno bipolar, esquizofrenia, tienden a tener una estadística más alta de poder hacerlo. Pero resulta que entran a colación un número de personas, que yo los voy a mencionar y ustedes van a decir, sí, es verdad. Porque resulta que ocurre un suicidio y solamente se queda la estadística del hecho, pero no se averigua muchas veces el nivel social, ni dinámico, ni familiar, el entorno, y nos quedamos con unas estadísticas sesgadas. ¿Por qué? Porque ya hay estudios que demuestran que uno de los porcentajes más altos de personas que tienden a hacerlo son aquellos que le dan un diagnóstico catastrófico, una enfermedad catastrófica de repente y no lo aceptan. Incluso hay pacientes que después, ejemplo con el cáncer, después de haberse sometido a los procesos, de quimioterapia, de sus procesos quirúrgicos, se desgastan y cometen el acto. Hay otros cuando tienen pérdidas económicas importantes o tienen algún fracaso a nivel de lo que son sus negocios, se ve con muchísima frecuencia. Y están los suicidios accidentados, que son por personas que usan o abusan de sustancias y en algún momento, pues entonces, como decimos en buen dominicano, se le va la mano y fallecen. Doctora, bueno, sí. dale, no, Peluche. Ok, lo que pasa es que en este punto yo siempre he leído mucho sobre el tema del suicidio. Me ha causado mucha curiosidad el hecho de qué pasa por la mente de estas personas. Y en un momento encontré un escrito
en una plataforma donde hablaba de los países que tienen las tasas de suicidio más altas alta. del mundo. Y irónicamente son países con economía perfecta, con estabilidad perfecta, En su mayoría desarrollados, países súper desarrollados, desarrollados, donde realmente los problemas principales no son económicos y tienden a tener mucha estabilidad y garantía social. Sobre todo depresivos. Y vemos el caso de la Miss, ex Claro. Miss Estados Unidos. Qué bueno ese análisis que hace el peluche, porque resulta ser que ahí entonces tú tienes una respuesta. El tema de llegar a tomar en algún momento de tu vida la decisión de no vivir no tiene que ver nada con el factor económico, porque yo decía en una oportunidad, los ricos se suicidan. Sí. Lo único que ellos no salen en primera plana. Siempre hay una excusa en donde dice le dio un infarto porque resulta ser un acto vergonzoso para la familia. Sin embargo, se da. O sea, Pero yo le quería preguntar, doctora, tocando ese mismo punto, Claro. porque una de las causas, aparte de la depresión, también es el tema económico. Claro. Y en este caso, cuando dice de los ricos, muchas veces es por problemas económicos de grandes magnitudes, y se lo comento porque recuerdo que yo viviendo en Panamá, vivía en una zona privilegiada, muy privilegiada de judíos, y uno de los como más ricos para la sociedad Ajá. se tiró del último piso, recuerdo ese día, fue catastrófico porque se cerró toda la calle de la avenida. residencia, y se tira del último piso y resulta que estaban en bancarrota. O sea, muchas veces es por tapar un tema. No solo por taparlo, porque al final sale, sino para no enfrentarlos y La no realidad. verse en lo que es el juicio. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto, cuando ocurre por el factor económico, señores, las personas llegan a desarrollar características de ego, superego, y el solamente llegar a imaginarse de que pueden estar en una posición económica Menos de lo que estaban menor, acostumbrados, eso claro. atropella fuertemente lo que es su personalidad. Pero en ese orden, doctora, y disculpa que le interrumpa, estaba yo leyendo, según la OMS, son más de 700,000 casos anuales de suicidio en Latinoamérica. Nada más. No solo en Latinoamérica. Ajá. Las estadísticas mundiales están entre 800 y 1.2 Millones, millones. sí. Entonces, ¿qué ocurre? Yo decía cuando hablábamos de números y estamos con este tema de epidemia, pandemia, endemia, sistemia, yo decía, si hay algo, y de hecho es la primera causa de muerte no transmisible, o sea, sin que sea una enfermedad. Y resulta que yo decía, entonces, si tenemos un fenómeno que mata, o sea, entre 800,000 y 1.2 millones de personas, eso no es una pandemia. Claro que Totalmente, sí. totalmente. Claro que sí. El detalle está que el fenómeno suicidio es una entidad que los ministerios de salud tienen que verlo como un tema aparte, porque son un sinnúmero de variables que hay que analizar y que hay que sostener y que deben de existir para que eso no ocurra. En esos países desarrollados, como decía el peluche, que son los que tienen las tasas más altas de suicidio, Groenlandia, ahí señores, entra ocupando los primeros Dinamarca, lugares. Dinamarca, Austria. ¿Tú sabes por qué se da? Porque el humano necesita una motivación. Cuando, no digo con esto que el pasar trabajo sea una motivación, pero cuando tú tienes todo lo que son, en este caso, tus necesidades básicas cubiertas, cuando tú tienes un sistema sanitario que funciona, cuando para tú tener un estilo de vida medio alto o de calidad no necesitas Tanto hacer mayores esfuerzo. esfuerzos, las personas van desarrollando una acomodación y un conformismo que al final lo llega a sentir esos vacíos existenciales. ¿Por qué? Porque aunque nosotros los latinos La estructura está somos perfecta. muy cálidos y qué sé yo, señores, cuando tú vienes de un extracto social bajo, vamos a poner o muy humilde, vamos a poner este ejemplo, y tú sueñas con ser actriz, no importando lo que vayas a encontrar allá, esa es una motivación que tú tienes que Día hace a que tú día. te vayas superando día tras día. Pero ¿cuál es el tema? Ahora mismo hay un sinnúmero de suicidios que se están dando por el efecto contrario.
¿Tú sabes cuál es? El consumismo social, en donde hay una comparación totalmente errónea de las cosas que yo tengo con lo que estereotipos tiene el también, otro, ujú. con lo que tiene el otro, el bullying cibernético que hay ahora, el tema de las redes, desde que te hacen personas que tienen una autoestima lesionada, que tienen unos vacíos existenciales y que los llenan con las tantas publicaciones y que tantos likes tengo, si le hacen un comentario no grato, es suficiente para que esa persona piense que ya no puede vivir. Para allá voy, doctora. Cuando vemos personas así como la que hoy mencionaba Bárbara, la ex Miss Universo, Miss Estados Unidos Chelsea 2019, Sí. correcto, y otros famosos que sabemos de muchísimos casos a través Claro. del tiempo. Una de las cosas principales que se dice de inmediato, ¿cómo va a ser? Nadie se dio cuenta, un familiar, algún compañero de trabajo, pero digamos que estas personas, por el perfil tan alto que tienen, muchísimas veces esconden la tristeza. Usted va ahora mismo al Instagram de esa joven, ella tenía un Instagram con muchas sonrisas, un Instagram donde ella mostraba una vida maravillosa y quizás a sus seres queridos se les hacía imposible darse cuenta de lo que ella estaba pasando En cuando realidad- cerraba las puertas de su casa. En realidad no es que no se dieran cuenta. Ok. Pudiera pasar en algún momento, esas señales pudieran pasar un tanto desapercibidas, pero no inexistente. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros nos vamos, en el caso de esa Miss, cuando nos vamos a su alocución, en la pregunta que le hicieron en el certamen, ella precisamente habló de salud Sí, mental. Sí. Es verdad. Es lo primero. Y luego apareció en unos cuantos programas y hacía mucho hincapié en el tema de la salud mental. Sin embargo, ella admitió que fue víctima de bullying, que manejaba demasiado estrés, que tenía demasiada presión con relación a las sobreexigencias que le hacían en el rendimiento de su rol y que ella todavía no lograba adaptarse. Entonces, con eso era suficiente para entender que Para en al- acercársele y decirle, para en algún momento entender, mira, tenemos que reorganizar un poco todo esto para que tú puedas tener salud mental. Esta chica, la que es gimnasta de los Estados Unidos, que se retiró. Se retiró. Ajá. Eso fue para mí valiente. Sí. Dijo que no se sentía bien. Quizás ella Y se se retiró retiró. porque encontró el momento Pero idóneo regresó de hacer después. saber Sí. y público el impacto que podía tener ella y su salud mental después de haber sido acosada y víctima de abuso. Pero también salió hace unos días el hijo de Regina King, la productora de cine y ganadora de Oscar, donde su único hijo de 26 años también lo comete. Pero esos casos muy sonoros son buenos para tomarlo como ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que lo que pasa por la cabeza de alguien que resoluta terminar con su vida o planificar terminar con su vida, está dado por muchos factores, no es solamente uno. Son muy pocos los suicidios que se cometen de manera impulsiva. O sea, como Y nosotros el- decimos, una emoción violenta. esa Son muy conversación pocos. yo la tenía, a propósito de ese tema que está tocando, doctora, yo la tenía con Ingrid, que tuvo una conversación muy linda con la presentadora de San Pedro de Macorís, Kiara. San Francisco, De San Kiara. Francisco de Macorís, Kiara, que yo decía, Dios mío, ¿cómo tú te lanzas? Y teníamos una discusión, yo le decía, Ingrid, hay que tener mucho valor para lanzarte. Y ella me dice, Bárbara, hay una desconexión. Hay porque una desconexión porque ella me totalmente. cuenta de que no se acuerda Ella en no qué recuerda momento eso. dio ese salto, Es ¿no? verdad. Y se lanza de este tercer piso. Sí. Y mi pregunta va, doctora, aprovechando de que usted está acá, es cómo manejar, porque todos, absolutamente todos tenemos una presión social, tenemos circunstancias que día a día te van llevando a un caos emocional. Claro. Y entiendo que si nosotros no sabemos manejar en algún momento puede afectar nuestra salud Claro, mental. tenemos- ¿Cómo podemos sobrellevar el día a día que estamos viviendo tan acelerado, tan convulsionado? Tenemos que derrumbar algunos mitos como para los que están alrededor de las personas que manifiestan de que no quieren vivir. Muchas veces ellos se sienten doblemente afectados por el hecho de que tienen a veces la confianza de decirle a alguien, mira, yo no quiero vivir, y el otro entonces hace una mofa de eso, De que, o "Ay, en si su eres defecto loco". dice, mira, el que se quiere matar de verdad ni siquiera lo anuncia, De verdad. o, El que se va a Eso, matar no lo eso yo dice. lo he escuchado mucho. sí, claro, o mira, sí, hay señales tan puntuales como, si tú ves que cambia la personalidad de alguien,
busca qué está pasando. ¿Por qué? Porque si tú has sido desordenado toda la vida y tú empiezas con una conducta insistente de querer poner todo en orden, de preguntar, de hacer preguntas. A mí me tocó en una oportunidad tener a una madre de alguien que ya se había suicidado, que él preguntó en un momento, le dijo a un hermano, ¿y si yo no estuviera vivo, tú me atenderías a mis hijos? O sea, esas son preguntas que sacan de contexto que tú en la ¿Y qué chercha... yo puedo hacer, doctora? Y que no, no le prestas atención. Entre comillas, entre la chercha del día a día, es una pregunta que tiene mucho peso, porque ¿qué te hace a ti pensar de que te puede pasar algo y de que yo tengo que asumir Pero como a tus familiar, hijos? ¿qué yo puedo hacer cuando noto esas cosas? Inmediatamente es buscar ayuda, volverte su aliado y no su crítico, porque ese mismo calor que tenemos por ser caribeño nos hace tomar de una vez una posición un tanto inquisitiva y cuestionadora. O sea, el que te dice a ti que no quiere vivir, tú no estás en ese momento capacitado para cuestionarlo, porque tú sabes que vas a actuar en base a la emoción que eso te produce. Lo que tú tienes que hacer en ese momento es decir, espérate, vamos a llamar a un especialista y yo te acompaño. Ese es el mejor aliciente. Y también saber que en ocasiones, la mitad de las causas que tienen estos individuos nosotros no lo sabemos. Hay chicas que hacen intentos suicidas repetitivos y la mamá a veces piensan que por llamar la atención, que fue porque es parte de la edad también. Parte de la edad, no Eso es sabe la rebeldía. manejar. Pero nosotros no sabemos si esa niña está siendo víctima de abuso por uno de los miembros de la familia. Nosotros no sabemos si esa niña también está teniendo acoso en la escuela. Nosotros no sabemos también, hasta por cualquiera. O en su defecto, la niña de verdad está debutando con una enfermedad del espectro Doctora, de la salud mental.